Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Buenas noches, mis amados amigos y hermanos. Es un placer nuevamente que estemos conectándonos a través de este medio y le damos la bienvenida al blog de enseñanza bíblica a través de la Biblia a su corazón. En este blog de temas estaremos tratando asuntos muy importantes acerca de la doctrina cristiana, los principios básicos en los que usted y yo como cristianos creemos y debemos aprender a profundizar en ellos para ver la grandeza, la majestuosidad de lo que Dios hizo a través de Jesucristo para salvarnos y hacernos sus hijos. En esta noche quiero invitarles, por favor, a que me acompañen y abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a leer 3 maravillosos versículos donde podremos hablar sobre el principio bíblico del perdón de pecados. En el video anterior hablamos acerca de la doctrina de la salvación con respecto a la sustitución. Cristo tomó nuestro lugar. Pero ahora hablemos un poco de cómo se llevó a cabo el proceso del perdón de nuestros pecados, que esto nos va a ayudar mucho a contemplar, a valorar y a poder compartir sobre la grandeza de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Así que de la Biblia a su corazón es que le invito a que abramos las Sagradas Escrituras en Colosenses capítulo 2. Permítame la lectura. Dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es una majestuosa escritura donde el apóstol Pablo, amados míos, nos lleva a la enseñanza del principio del perdón de pecados. La parte en cómo lo organiza él, lo vemos desde el versículo 13, cuando dice, y estando vosotros en pecados, muertos. La utiliza la palabra muertos, en vuestros delitos y pecados. Hermanos, déjame le digo que la Biblia nos habla sobre el concepto muerte y nos dice que hay muerte primera y muerte segunda. La muerte primera es cuando la persona termina sus días aquí en la tierra, y la muerte segunda es cuando se enfrenta ante Dios en el juicio eterno. Y si fue una persona que nunca le importó una buena relación con Jesucristo, abrazar la salvación a través de la sangre de Jesús, no le interesó el asunto del cielo, pasa a la muerte segunda. Es morir eternamente en el infierno. Qué cruel me escucho, pero así lo dice las Sagradas Escrituras. Aquella persona que nunca le interesó nada del cielo, obviamente no va a ser heredero del cielo. La muerte primera sucede aquí en la tierra, la muerte segunda en la eternidad. Pero déjenme le digo que la muerte segunda es ya dictada en la eternidad como parte de un juicio al pecador que nunca quiso arrepentirse ni acercarse a Dios. Pero la muerte segunda realmente abraza muy temprano al hombre cuando comienza en su crecimiento físico. De niños somos inocentes, llega un momento en que ya somos muy conscientes de qué es maldad, qué es bueno, qué es malo, y comenzamos a pecar ya, obviamente quizás hasta deliberadamente, aunque sabemos que lo que estamos haciendo está mal, y esto nos va llevando
de pecado en pecado y nos va hundiendo hasta terminar como la figura de muertos espiritualmente. Y obviamente la figura de muerte es muy fuerte porque delante de Dios, que es la vida, no tenemos nada, no nos acercamos a Él, no nos interesa a Él. Por lo tanto, el estado en el que se figurea la vida del ser humano alejado de Dios es un estado de muerte. Créalo, es el peor de los estados en el que pueden considerar a un ser humano andante en la vida. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 13 nos presenta el nivel de problema, pero ese no lo es todo, porque vuelvo a repetir, si usted ha sido una persona que no le interesa la vida de Dios, no le interesa la obra de Jesucristo, no quiere que le hable nada de asuntos espirituales o cosas de este tipo, obviamente usted se va a perder en la muerte primera, va a pasar a la muerte segunda por la eternidad, aunque usted ya carga con la muerte segunda. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, y tenemos que ver claramente que yo ya vengo con la muerte espiritual, solamente se me va a ser dictada la sentencia final si no recurro a la salvación de Jesucristo, cuando tenga la muerte primera. La muerte primera y la muerte segunda, la primera es física, la segunda es espiritual, por la eternidad. Eso nos debe quedar bien claro, amados míos. Bueno, el problema no es solamente la sentencia de nuestra muerte espiritual. Es importante que el apóstol Pablo habla acerca de la circuncisión. En este versículo 13 toca tema de circuncisión. Esto nos traslada automáticamente al libro de Génesis, allá por el rumbo de la vida de el padre de la fe Abraham, el amigo de Dios. Y pues usted puede recordar que a partir de Abraham el Señor establece como pacto en el nacimiento de su pueblo, del pueblo de Dios, es que se llevase a cabo la circuncisión. El niño tenía que ser circuncidado al 8º día, pero esto, amados míos, representaba la reproducción de una descendencia santa, una descendencia limpia. Esto era lo que figuraba la circuncisión, y era el pacto, así que era también un compromiso en el pueblo judío de cuando celebraban la circuncisión como un pueblo de Dios, se identificaban como pueblo de Dios porque eran los que lo hacían, y sabían que tenían el compromiso de que su descendencia tenía que seguir creyendo en el Dios de sus padres. Era reproducir la descendencia santa. El apóstol Pablo nos dice entonces, cuando nos habla de incluso estabas muerto en tus pecados e incircuncisos en la carne, esto quiere decir, no solamente tú estabas muerto en tus pecados, porque tú así lo quisiste, es tu decisión, tú haces con tu vida lo que quieres, no te interesa Dios, estabas muertos en pecado. Pero aparte de eso, la incircuncisión tocada está hablando acerca de que el ser humano no solamente estaba muerto, sino no tenía ningún derecho a Dios. El ser humano muerto y alejado de Dios. No éramos ni hijos ni parte del pueblo de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. El judío tenía que identificarse con la circuncisión. Ahora, en el terreno del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamentario, obviamente el apóstol Pablo utiliza la figura del pueblo judío, pero ahora con nosotros los gentiles o los que no somos judíos. Déjeme le comento que esto ayuda también a clarear que pues mucha gente lamentablemente en buen sentido tratan de rescatar su condición, y por eso tenemos mucha gente que tiene la costumbre de decir que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, las Sagradas Escrituras no enseñan eso. Las Sagradas Escrituras enseñan que todos somos criaturas de Dios.
Pero los hijos de Dios es muy claro como el apóstol Juan lo escribe en su evangelio en el capítulo 1 versículo 12, cuando dice en la segunda parte: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, permiso de ser llamados hijos de Dios. Pero el versículo 13 marca claramente, y debemos conectarlo con el concepto circuncisión en el Antiguo Testamento, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué Juan dice esto? Si el apóstol Pablo está utilizando como figura que yo estaba muerto en delitos y pecados, y que la condición era peor porque eso me hacía no ser parte ni del pueblo de Dios, ni ser hijo, mucho menos hijo de Dios. Ahora, la nueva circuncisión, o la figura de lo que me conecta como pueblo de Dios, incluso como hijo de Dios, ahora es la sangre de Jesucristo. Todas las figuras del Antiguo Testamento venían a recaer en la preciosa persona de Jesús. Juan nos dice en el capítulo 1 verso 12: los que le recibieron, los que abrazan la salvación a través de la obra de Jesús, tienen el poder por Dios, la autoridad, el permiso de llamarse hijos de Dios. Ahora, no hay necesidad de circuncisión, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Ya no tiene nada que ver con asuntos de descendencia de sangre, porque soy hijo de tal o hijo de un sacerdote o de un pastor. No tiene nada que ver esto, ni tiene nada que ver con asuntos de ritual. Es un asunto directamente de Dios. En Jesucristo, Dios permite que el mundo sea aceptado como parte de su pueblo y como hijos de Él. Entonces, el problema que me presenta Pablo en el versículo 13, amados míos, estamos hablando del tema del principio bíblico acerca del perdón de pecados. A veces lo decimos tan simple y decimos incluso de una forma tan sencilla: oh, sí, Cristo perdonó mis pecados. Pero en muchas ocasiones parece que dejamos de valorar o contemplar la grandeza de que nos hayan sido perdonados los pecados. En el video anterior sobre la sustitución veíamos la grandeza de Jesús tomando nuestro lugar. En esta ocasión vamos a ver, al tomar nuestro lugar, qué acto hizo y cómo lo hizo para que fuera yo perdonado como si nunca hubiera hecho nada desde que nací. El apóstol Pablo nos dice primero el problema. Y el problema es: estabas muerto y no eras ni hijo ni pueblo de Dios. No tenías derecho a nada. Esa era tu condición. Versículo 13. Habla de la intervención de Jesús. Y habla que Jesús entra para perdonarnos los pecados. Esto lo vuelvo a repetir. Versículo 13 de capítulo 1 de Juan nos dice claramente que fue una obra de Dios. Pero el versículo 14 me habla sobre la forma. Es increíble que en el versículo 14 el apóstol Pablo, amados míos, utilice una metáfora muy interesante de las legalidades del mundo antiguo y de los juicios. Por ejemplo, si primero con la palabra circuncisión Pablo me toma de la mano y me lleva al Génesis para conectarme con el padre Abraham y poder entender la figura que utiliza con la circuncisión, está hablándolo como figura. Yo no era pueblo de Dios. En el versículo 14, en su metáfora, ahora me toma de la mano y me lleva a la cruz del Calvario, abusados. Y en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo me explica qué o cómo lo hizo Jesús. En el 13 me dice que lo hizo, intervino y perdonó mis pecados. Pero el cómo lo hizo, verso 14, es majestuoso porque me lleva a la referencia de la cruz. Déjeme le comento. En el mundo antiguo era común y era establecido por Roma que el pecador
o la persona que era crucificada, se le ponía el letrero de por qué se le estaba castigando en ese nivel, por qué lo estaban matando en ese nivel. Por ejemplo, ¿por qué decimos, o los evangelios nos dicen, los evangelistas, el por qué nos dicen que los que estaban al lado de Jesús eran ladrones? Estaba el letrerote ahí que decía, y no eran ladrones de que se habían robado un chicle en la tienda, eran ladrones que habían llegado más allá, una forma de robar donde obviamente era tan grotesca, era tan sanguinaria, era tan mala, que ameritaba totalmente una muerte cruenta como esa. Ese era su juicio. Entonces usted podrá recordar que Pilato manda ponerle ese cuadro arriba de la cabeza de Jesús en la cruz, y que obviamente dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos, en 3 idiomas. Y esto obviamente los judíos se indignaron, reclamaron, y Pilato dijo, ya lo dije, ya se quedó así. Esta es la sentencia. Por eso está ese letrero arriba de la cabeza de Jesús en la cruz. Era la señal de que todos tenían que ver por qué se estaba matando a esa persona en ese nivel. Al poner ese letrero, Jesucristo estaba muriendo acusado de decirse rey, sabiendo que había un emperador romano. El emperador romano se supone que era altamente ofendido porque los emperadores se creían dioses. Y entonces, el decir que Jesús era rey, obviamente esto ofendía al emperador. Eso por el lado de Roma. Y esa era una ofensa muy fuerte, obviamente, para ellos. No se les iba a permitir. Y por el lado del pueblo judío, obviamente era una ofensa porque ellos esperaban otro Mesías. Ellos esperaban otro tipo de rey, un caudillo que se levantara en armas, derrocara a Roma y pusiera como el imperio del mundo al pueblo judío. Y eso era lo que ellos estaban esperando. Así que un hombre que se decía ser hijo del carpintero y que andaba entre las calles de Jerusalén, no lo queremos como rey. Así que por eso estaban esa molestia con Pilato. ¿Por qué pusiste así el anuncio? Y esto así se queda. El punto es que en las leyes antiguas, al menos en la crucifixión, se le ponía el por qué estaba crucificado. El pecado o los pecados o la maldad que la persona había cometido. Ahora, esto detrás de un juicio. Sabemos que el juicio de Jesús fue el juicio más absurdo en toda la historia de la humanidad. Después le sigue el juicio de Esteban y algunos juicios de los cristianos. Pero bueno, en un juicio común se le hacía la investigación a la persona acusada, y después, cuando veían el nivel de maldad, entonces se le sentenciaba. Si era algo sencillo, pues había algunas leyes, algunas cosas que le podían hacer para castigarlo por un tiempo. Pero si su pecado iba más allá de lo común, obviamente iba a ser muerto. Pero si el pecado o la actitud de la persona era ya demasiado grotesca y malvada, entonces era muerte con tortura. En una forma de educar a la gente y decir, así no se vive. Cuando Pablo nos presenta en el 13 como muertos en pecados, es que éramos los más sucios de lo que nos pudiéramos imaginar. Lo más terrible de lo que nos pudiéramos imaginar. Y cuando usted, de una u otra manera, pudo recibir la enseñanza de llegar a Jesucristo, cuando usted se presenta, dijéramos así, ante el trono de Dios para decir, necesitamos hablar de mi condición, y el Señor me checa como el juez justo y santo, y hace la declaración, escribe y decreta por qué yo debería de morir, cómo debería yo de ser castigado por lo que hice. Amados míos, déjenme les digo esto. Si se nos permitiera leer esa acta de decretos contra nosotros, lo que nos merecemos, lo que nos merecíamos, por haber sido tan sucios desde el momento en que adoptamos
plenamente la conciencia de nuestros actos y deliberadamente manejamos a nuestro albedrío, a nuestro antojo, a nuestra complacencia, no nos interesaba nada. Si tan solo pudiésemos darle lectura a lo que usted y yo éramos antes, yo creo que no volveríamos a dormir el resto de nuestra vida. Se nos estaría apareciendo la Llorona en el closet, abajo de la cama, el hombre de la Laguna Verde, se nos aparecería Drácula, no sé qué tanto. O sea, imagínense cómo quedaríamos de afectados en el solo hecho de saber cuánta suciedad provocamos en nuestra vida, a un grado que el apóstol Pablo nos presentara como muertos delante de Dios, mucho menos hijos ni pueblo. El asunto era muy grave. La declaración muerto, estás muerto por toda la suciedad de tu vida, desde el hablar, pensar, actuar, hacer, no hacer, sentir, no sentir, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón cuando nos arrepentimos y declaramos nuestros pecados nos da vergüenza? Pues obviamente porque de hecho nos quedamos cortos para saber bajo conciencia quiénes fuimos y qué hicimos en todo el resto de nuestra vida antigua. Cuando llega este decreto, el Señor dicta la sentencia. No eres un hombre que se robó unos chicles. No eres alguien que fue malo y que necesita una sentencia tal. No, eras un hombre que te brincaste las rayas. Abusaste de tu albedrío. Hiciste demasiada maldad. Necesitas ser destruido. Es lo que te mereces por tu vida de pecado deliberado, tu anarquía personal. Nadie manda aquí, yo se hace lo que yo quiera. ¿Qué podemos estar diciendo? En el versículo 14 hay un acto que me estremece, me emociona. Que el apóstol Pablo diga, se atreve a decir, que Jesucristo se mete en medio. Entra en medio de la situación entre Dios, el juez justo, y yo, pecador culpable. Cuando ya se presenta el edicto, y esto es lo que tú te mereces por haber vivido con la vida que te di de esta manera, y Jesucristo entra. ¿Qué pasa con esos papeles? ¿Me permiten leerlos, Padre? Vamos a ver. Esto eres tú, Señor. La única manera de redimir a este Raulito es que me dejes morir por él. Y déjame, sí, aunque tengamos que pegar esta declaración tuya, Padre Santo y justo, aunque tengamos que pegar en la cruz y la gente pase y los demonios pasen y puedan leer y decir, por eso colgaron a Jesús. Mira qué sucio, qué cochino, qué malvado, qué mentiroso, qué ladrón, qué deshonesto, qué todo, qué drogadicto, qué alcohólico, qué desordenado, todo lo que quiera. Venía en la lista de nosotros. La lista de nosotros, dice el apóstol Pablo, en la figura que está utilizando, fue llevado a ese papel y lo clavó Jesús. Por petición de Jesús se clavó en la cruz. Así que la gente y los demonios pasaban y leían que Jesús había hecho lo que tú habías hecho. Por eso hablábamos del poder de la preciosa figura de la sustitución. No solamente fue un hecho de que Él tomara mi lugar. No, vea lo que implicaba mi lugar. Que perdonara mis pecados es haberse metido a mi juicio. Es haberse metido a mi sentencia. El día de mi sentencia tomó esas actas de decretos, metáfora increíble que utiliza el apóstol Pablo, y la toma y, Señor, Padre Santo justo, clávalos en mi cruz. Voy a cargar con lo de Raúl. Con todo vas a cargar, con todo, Señor. Y el Señor lo clavó en la cruz. Y los demonios lo vieron. Satanás lo vio. Los pecados del mundo clavados en la cruz, como si Cristo hubiese cometido todos los pecados de mi vida, desde que empecé a ser consciente de lo bueno y lo malo, y que lo hacía yo deliberadamente.
Versículo 14. Jesucristo hace eso. Vea la magnitud. A veces decimos simplemente: Cristo perdonó mis pecados. Por favor, voltee y vea en la Escritura lo que Jesucristo hizo con tal de que usted y yo fuéramos perdonados para siempre. Y todavía más, nos lo dice claramente: al haberse metido y tomado mis decretos y clavarlos en la cruz, cuando Él muere por mí y el juez justo acepta esa muerte, acepta el sacrificio, acepta el sustituto, y a mí me deja limpio como si nunca hubiera cometido un solo pecado desde que nací. Preciosa sangre de Jesús. Cuando me pone en ese plano, no fue todo el paquete maravilloso, sino que Jesús se convierte en mi circuncisión. Y por eso el apóstol Juan en el versículo 13 del capítulo 1 dice: esto es obra de Dios. Y versículo 12 me dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, permiso, autorización de ser llamados hijos de Dios. Impresionantes versículos. Hijos de Dios. No solamente limpios y perdonados. Déjeme le pongo una pausa en este punto. Mire, al principio mencionaba que mucha gente suele decir: todos somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice que no. Somos criaturas de Dios. Solamente los hijos de Dios son los que abrazan la obra redentora de Jesús. Pero necesito poner una aclaración. Mucha gente pide perdón por sus pecados y no termina convirtiéndose en hijo de Dios. ¿Está curiosa la situación? No. No es solamente que Cristo perdone mis pecados. Es un asunto de que llegue a un nivel de gratitud en el pecador redimido y salvado, que termina rindiendo el resto de su vida a aquel que dio su vida por él. Esto es una conversión. Me convierto ahora en hijo de Dios, pero obviamente en esclavo por amor a Jesucristo, el que pagó lo que yo no podía pagar con nada, mi condición espiritual, que marcaría mi eternidad para siempre, obviamente. Cuando el pecador pide perdón, todavía está el acto que debe abrazar a Jesús como su Señor. Entonces, cuando Cristo perdona mis pecados, me da la autorización de ser llamado hijo de Dios, y yo me rindo a Él pidiendo que Él sea el Señor de mi vida y yo seré su esclavo por amor. Entonces, amados míos, me convierto en un cristiano, en un hijo de Dios, en un seguidor de Jesucristo. Pero al hacer ese acto, Jesucristo pone su señorío sobre mi vida. Eso quiere decir que Jesucristo de aquí en adelante manda sobre mi vida. Y obviamente, como esclavo me interesa, porque si me quedo sin guía, si me quedo sin Jesús, vuelvo nuevamente y sin problema puedo volverme a ensuciar a los niveles en los que lo hice durante toda mi vida. Vámonos un poco más rápido. Personas que piden perdón por los pecados, pero no se comprometen ni abrazan a Jesús como su amo y Señor. Pero ahora bien, cuando el cristiano, por eso los llamamos cristianos, porque Cristo perdonó nuestros pecados, abrazamos la sangre de Jesús y nos rendimos a Él para que Él ponga su señorío sobre nuestra vida. En ese marco completo, versículo 15, presentándoselo a los principados y potestades. Déjenme hablar un poquito de los demonios. Esos seres que nos fastidian toda la vida porque estamos
viviendo en un planeta donde el príncipe de este mundo es Satanás, hasta que ya le queda poco tiempo para que se le acabe ese poderío. Pero mientras estamos en el mundo, pero Juan 17, Jesús lo dijo claramente, no somos del mundo, porque somos del reino de los cielos. Y despojando a todo principado y toda potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo hace una majestuosa presentación de un reto de Jesús contra los demonios y contra el mismísimo Satanás. Ahora, esta persona que estaba muerta, que no era hijo, que no era pueblo de Dios, ahora por mi sangre es perdonado, es resucitado, es vuelto a nacer, es hijo de Dios, es pueblo de Dios y me pertenece. Y todo lo que tú le querías acusar, ya lo pagué en la cruz. Léele si quieres. Y nomás atrévete a intentar bajar esos decretos clavados en la cruz. Tienen mancha de mi sangre. Acuérdense que Santiago dice que los demonios creen, pero tiemblan hablando de Jesucristo. Y esta postura de Jesús de retarlos, los exhibió públicamente. ¿Saben una cosa? No lograron terminar con la vida de Raúl. No lograron terminar con él. Entiendo que la intención de ustedes era llevarlo en su propio albedrío, manipulándolo, envenenándolo, seduciéndolo para que siga tomando malas decisiones, alejado de mí, hasta que muriera en la primera muerte, y en la segunda muerte nosotros lo mandáramos al infierno. Se les acabó su juego. Ha sido rescatado, así que los despojó de todos sus decretos. Ustedes ya no tienen que reclamarle nada a Raúl sobre todo lo que estaba anotado en esas hojas. Increíble, maravilloso, bendito mi Jesús. Ya no le puedes reclamar nada, todo ha sido perdonado. Lamentablemente mucho cristiano lo desconoce y se sigue torturando de cuando en cuando por soplidos de demonios, que se acuerda de su pasado y de su maldad. Y todavía cuando se le acerca a esa gente que le gusta estarle remarcando sus pecados, esa gente que le gusta remarcarle, usted era así, usted era así, usted hizo esto, usted hizo aquello. Gente manipulada y dirigida por diablos, por demonios. Y Jesús le dice a los demonios, ya no tiene nada que acusarle, ya está perdonado todo. Hermanos amados, esto es el perdón de pecados. Esto es lo majestuoso que Dios hizo con nosotros. Vea la magnitud, no lo podemos alcanzar a comprender en su totalidad, la magnitud de amor. Despojó a los demonios, los enfrentó. Cuando usted y yo fuimos perdonados de nuestros pecados con todo el corazón, nos limpió completamente, los decretos fueron clavados, ya nada, ni lo espiritual ni lo humano debe estarnos remarcando ni recordando pecados de ninguna clase del tiempo pasado. Impresionante, me fascina hablar de esto. Me fascina que si por alguna razón caigo en pecado, puedo correr, llorar, derramarme, suplicar, y esa preciosa sangre sigue perdonando pecados y sigue tomando mis decretos y lo vuelve a clavar y le vuelve a decir a los demonios, ya no puedes decir nada, ya lo perdoné, ya quedó limpio. Maravilloso, mi Dios. Esta es la doctrina de la salvación, el principio bíblico del perdón de pecados. Y vaya que con estos 3 majestuosos versículos podemos pasearnos en la Biblia, amados míos. Pero es muy importante que veamos la grandeza del amor de Dios al perdonar nuestros pecados, y que cuando usted se hincó, cuando yo me hinqué y lloré y rogué perdón, ese proceso de los versículos 13 al 15 de Colosenses capítulo 2 fueron llevados a cabo con tal de perdonar y salvarlo a usted y salvarme a mí. Es maravilloso. Hay que aprenderse estos versículos de memoria, amados. Es parte del plan de estudio del programa de la Biblia a su corazón. Tenemos que ponernos a trabajar. Déjame concluyo diciéndole acerca de el gran predicador Doyle Moody del siglo XIX, un predicador muy popular, grandioso, Doyle Moody, que era conocido
por su forma de predicar, por todo lo que él hacía. Incluso fue considerado como el predicador humano que haya pisado esta tierra, que más le predicó, valga la redundancia, a miles de personas, que más le predicó a multitudes sin micrófono. Y algunos se atreven a decir números de millones. El hombre que más predicó a multitudes sin micrófono en esta tierra. Dudley Moody me llama la atención a hermosos escritos, hermosos sermones, aportaciones a la interpretación bíblica, pero me llamó mucho la atención que en una ocasión él escribiera que el pasaje preferido de él, porque es cuando es salvo, cuando recibió la salvación, fue precisamente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Curiosamente, Moody dice que él jamás pudo elaborar ni predicar un solo sermón de ese pasaje. Lo utilizaba en prédicas de evangelismo, en prédicas para la iglesia, en sus escritos, como un complemento de algo maravilloso de Dios. Él nunca pudo elaborar un sermón de Juan 3:16, porque él decía, solamente con la primera fracción de palabras, porque de tal manera amó Dios, yo me quedo bloqueado. No puedo concebir hasta dónde puedo yo intentar, decía Moody, de explicarle al mundo ese de tal manera. ¿Cuál es ese tal manera? ¿De qué forma? ¿Cómo es posible que Dios haya amado tanto a una humanidad tan pecadora, que me haya sacado de la muerte para traerme a la vida? Y él comenzaba a contemplar cuánto lo amaba Dios. Él nunca pudo predicar de su pasaje favorito, Juan 3:16, porque él sabía cómo Dios a él lo había rescatado, y cuando contemplaba el perdón de sus pecados, él no podía concebir. Amados, ni el mismo Juan, cuando escribe este maravilloso pasaje, podemos ver que la expresión de tal manera es, no hay una forma de medirlo, de poderlo hablar de cantidad, no lo podemos dibujar, mucho menos. Dudley Moody dijo, usé el pasaje, nunca pude predicar de él, porque jamás podía utilizar una figura para demostrar cuán grande ha sido el amor de Dios para con nosotros los pecadores. Así que es importante que nos acordemos de tiempo en tiempo de dónde nos sacó Jesús. Recordar que estábamos muertos y nos dio vida. Recordar que éramos pecadores, pero con su sangre preciosa Él nos perdonó. Amados míos, si Moody no podía ni predicar de algo que lo impactaba tanto, nosotros deberíamos de transformar en adoración cada vez que nos acordemos cómo Cristo entró en medio, quitó nuestros decretos, los clavó en la cruz y nos liberó para siempre. Bendito el amor de Jesucristo, de la doctrina de la salvación, un principio bíblico fundamental de la Biblia. Cristo perdona nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor. Amados míos, Dios me los bendiga. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Dios les bendiga.